Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Antes de empezar, no olvides suscribirte y darle like al video y activar la campanita para que el contenido te llegue siempre a tiempo. Hoy vamos a hablar de una fecha realmente importante en la historia latinoamericana y mundial. Una fecha que no solo recuerda una tragedia, sino también la lucha, valentía y dignidad de tres mujeres excepcionales. Para entender un poco esta historia, nos vamos a situar en la tarde del 25 de noviembre del año 1960, en la cumbre, que antes fue provincia de Salcedo y hoy es la provincia Hermanas Mirabal en nuestro hermano país, República Dominicana. Ese día, tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, regresaban de Puerto Plata, donde habían visitado a sus esposos, quienes estaban encarcelados por razones políticas durante la dictadura de Leonidas Trujillo. Esas mujeres, conocidas como las mariposas, eran activistas políticas comprometidas con la libertad de su país y con la caída del régimen. Sabían los riesgos que corrían, pero aún así siguieron adelante. Ese viaje de regreso nunca terminó. Ellas fueron interceptadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar que operaban bajo órdenes de la dictadura. Fueron trasladadas a una casa campestre, lejos de las miradas, lejos de testigos, donde finalmente fueron asesinadas. Después sus cuerpos fueron golpeados con mucha brutalidad. Se dice que incluso apaleados para intentar simular un accidente de tránsito. Pero no fue posible ocultar la verdad. Esta crueldad del crimen sacudió a todo el país y marcó para siempre la memoria colectiva. Es por eso que hoy, cuando hablamos del 25 de noviembre, hablamos de ellas, de Patria, de Minerva y de María Teresa, las hermanas Mirabal. No solo como víctimas, sino como símbolos de resistencia, como voz de miles de mujeres que por siglos enfrentaron la violencia en silencio. El impacto del asesinato de las hermanas Mirabal no se quedó solo en República Dominicana. Su historia cruzó fronteras, inspiró movimientos y se convirtió en un emblema continental de lucha. Es así que en el año 1981, durante el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe, celebrado en Bogotá, se hizo una propuesta histórica: establecer el 25 de noviembre como Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta iniciativa no surgió de gobiernos ni grandes organizaciones, sino de mujeres que conocían de cerca la violencia, la desigualdad y la impunidad. Ellas impulsaron el homenaje a las Mirabal como símbolo de lucha, justicia y resistencia, pero este camino recién empezaba. Fue en el año 1999 cuando las Naciones Unidas, la ONU, oficializaron el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este reconocimiento internacional marcó un antes y un después. Dejó claro que la violencia contra mujeres y niñas es una violación de derechos humanos. Hizo un llamado mundial a actuar no solo a recordar. Reconoció oficialmente a las hermanas Mirabal como inspiración de ese día. Y tiene un objetivo, un propósito principal. En esta fecha es sensibilizar a la población, visibilizar la violencia que viven millones de mujeres en todos los ámbitos, impulsar acciones reales. ¿Para qué? Para erradicarla. Además, se suma a una campaña fundamental de la ONU, Únete, para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, lanzada en el año 2008. Esta campaña Únete inicia el 25, se realiza los 25 de cada mes, pero la fecha principal está entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. Durante 16 días se desarrollan muchas actividades, movilizaciones y campañas a nivel mundial. Así que estamos en esta época para poder sensibilizar a poblaciones que todavía no se involucran en este tipo de movimientos.
Hay que luchar por erradicar cualquier tipo de violencia. Entonces es un llamado abierto a gobiernos, a sociedades civiles, a organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, grupos de mujeres, a jóvenes, al sector privado, a los medios de comunicación, a todos unidos para enfrentar la crisis global de la violencia contra mujeres y niños. Es así que la ONU, a través de organizaciones como ONU Mujeres y UNESCO, sostienen acciones durante todo el año. Y la idea ya no es solo reaccionar, sino construir una cultura de paz, igualdad y no violencia desde la educación, las políticas públicas y el cambio social. Que era construir una cultura de paz, igualdad y no violencia desde la educación, las políticas públicas y el cambio social. Ahora es importante preguntarnos, ¿ha disminuido la violencia en los años? ¿Las campañas, esfuerzos de las leyes están alcanzando resultados? Lamentablemente, las cifras siguen mostrando que hay mucho por hacer. En el Perú, por decir los datos registrados en los Centros de Emergencia Mujer, cuyas siglas son CEM, muestran un aumento constante en los casos atendidos. Durante el año 2022 se reportaron 154.202 casos atendidos de violencia a nivel nacional. Durante el año 2023 esta cifra subió a 166.313 casos atendidos de violencia. Durante el año 2024 nuevamente aumentó, llegando a 168.492 casos atendidos de violencia, todo esto a nivel nacional. Como recuerdo, estos datos provienen del Programa Nacional Aurora, que es una subunidad de gestión de la información y del conocimiento. Esa es la fuente. Lo más preocupante de todo esto es que pese a las campañas, pese a las marchas, pese a las leyes, la cifra sigue creciendo año tras año. Eso significa varias cosas. Que el problema no solo continúa, sino que aumenta. Que todavía hay barreras culturales, económicas y sociales. Que muchas víctimas siguen sin acceso a justicia efectiva. Que todavía no hemos logrado prevenir de forma eficiente. Y lo más grave, que estas cifras no representan la realidad completa. ¿A qué me refiero con que no representan la realidad completa? Porque muchas denuncias no se realizan y quienes trabajan en el tema lo saben. Las cifras oficiales nunca reflejan el total real de casos. Hay mujeres que tienen miedo de denunciar, hay mujeres que dependen económicamente del agresor, no confían en las instituciones, son revictimizadas cuando buscan ayuda y no saben dónde acudir, o viven en entornos donde la violencia se normaliza. Este es el tema, el de por qué no se denuncia. Y es bueno saber que hay algo fundamental acá. La violencia se puede prevenir. Pero para hacerlo necesitamos actuar desde los espacios más cotidianos. La casa, la escuela, el barrio, el trabajo, los grupos sociales. Es importantísimo que los adultos responsables estén atentos a cambios de conductas y costumbres de los menores a su cargo. Es muy importante que los adultos responsables tengan una coherencia entre lo que enseñan, entre lo que predican y lo que se practica. Hay que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Es importante que se supervise quiénes rodean a los niños y adolescentes. Es importante que se enseñe a identificar la violencia desde temprana edad. Es muy importante que se rompan normalizaciones como así es, o es parte de la relación, o mejor no te metas. Porque esta lucha es de todos, no es solo del Estado, no es solo de las ONGs, no es solo de las Naciones Unidas, es una lucha de todos. Y además no podemos olvidar que las personas con menos acceso, con menos oportunidades o que viven en condiciones de marginación son las más expuestas a la violencia. Y muchas veces son quienes tienen menos herramientas para defenderse. Por eso hablar de igualdad, de educación y prevención no es un discurso político, es una necesidad social urgente. La violencia no es natural, no es inevitable, puede cambiarse, pero necesitamos educación, respeto, tolerancia, instituciones que funcionen y sobre todo una sociedad que no sea indiferente, porque cuando una persona es violentada, toda la comunidad pierde.
Así es que hoy, recordando a Patria y a Minerva y a María Teresa Mirabal, recordamos que la lucha continúa. Y de donde estemos, como padres, madres, estudiantes, trabajadores, maestros, profesionales o ciudadanos, sí podemos aportar al cambio. Gracias por escuchar este mensaje. Si este contenido te gustó o te aportó algo, dale like y comparte y suscríbete al canal, porque seguiremos hablando de derechos, igualdad, educación y prevención. Nos vemos el próximo capítulo.